Vale, perfecto, muy bien. Vale, pues entonces vamos para 1 de Pedro, capítulo 2. Versículos 9 y 10. Un versículo que seguro que ya conoces, que lo has oído muchas veces. 1 de Pedro 2, 9 y 10. Mas vosotros sois linaje escogido. Linaje tiene que ver con hijos. Cuando te viene un hijo, ¿tú lo escoges? Te viene el que te viene, el que te sale. Y ya está, ¿no? Sí. Pero Dios dice que nosotros somos linaje escogido. Porque Él nos, ¿qué? Nos tiene fichados desde antes de la fundación del mundo. Nos tenía pillados, ¿no? Real sacerdocio. Real tiene que ver con reyes y sacerdocio, con estar intercediendo por los hombres, en este caso delante de Dios. Nación santa. Hace unos días también hablamos sobre esto, ¿no? De cómo Dios no quiere cualquier cristiano, cualquier creyente. Dios nos quiere de manera especial, de manera santa. No podemos hacer como todo el mundo hace. ¿Por qué? Porque somos santos y estamos llamados a ser diferentes. Esta semana estábamos hablando con la parejita que se va a casar en mayo, no es de aquí, de otro sitio, y nosotros nos han dado el privilegio de poder ayudarles a dar el curso prematrimonial antes de la boda y vamos a oficiar también la ceremonia y tal. Y estamos hablando sobre eso, que ellos lo que quieren aprovechar es el matrimonio para hablar de cosas que normalmente no se dicen en las ceremonias, que es el objetivo. ¿Por qué? Porque es algo evangelístico. Y yo les hablaba sobre eso, que la luz se pone en alto para que alumbre. Entonces la nación santa solo puede alumbrar si tiene algo diferente que con las tinieblas. Entonces nosotros como cristianos debemos alumbrar en mitad de las tinieblas. Ellos decían, sí, queremos eso. Entonces yo les puse a decir que sí, a ver si ellos quieren compartir Efesios 5, cuando habla de que la mujer se someta al marido y tal. Entonces ella se asustó un poquito. Uy, y voy a tener que leer este versículo delante de toda la gente, porque hoy en día políticamente correcto no es, porque está muy mal entendido el sometimiento al hombre, que el hombre es cabeza del hogar. ¡Oh! ¡Qué aberración! Van a decir todas las tendencias progresistas que tenemos hoy en día. Entonces yo les decía, bueno, vosotros decidís. Yo os desafiaría a que lo hicierais. Si no queréis hacerlo y no tenéis bastante cosa vuestra, ¿sí? Si queréis, yo lo explico, qué significa, así en pocas palabras y tal, y luego le habláis con la gente y preguntáis, bueno, ¿qué opinas de ser cabeza o no? Y a ver qué dice la gente. O sea, porque ellos quieren que sea algo evangelístico, porque los dos son creyentes, ¿no? Entonces, es fundamental. Entonces, son detalles donde muestras si tú eres parte de la nación santa o te has involucrado ya con toda la gente hasta el punto de que haces lo que hace todo el mundo. Veníamos hablando con Michelle de que en España somos un poco raros los españoles, ¿no? Ya os habéis dado cuenta, ¿no? Tenemos cosas un poquito, culturalmente un poco raras, ¿no? Entonces, el hecho de tú abrir las puertas de tu casa para que venga cualquiera, ¿qué dices? Sí, mi casa es mi refugio. Esa es la mentalidad del español. Es mi concha, donde yo cierro mi puerta y estoy tranquilo. Puedo estar en calzoncillos, puedo hacer lo que me dé la gana, porque es mi casa. Yo no quiero que nadie llegue ahí, de improviso. En Colombia sí. Yo me acuerdo que en Colombia la gente se metía, entraba a la cocina, abría el frigorífico. Yo alucinaba, pero ¿tú qué haces? Sí, tuve que ponerle el nombre a los huevos para que no se los comieran. Yo andaba con el presupuesto bien justito y ¿qué pasa? Cuando yo llegaba se habían comido mis huevos. Yo ponía a hervir agua para no beber agua del grifo, porque allí en las amebas son terribles, y cuando volvía al agua que estaba hirviendo habían hecho café y cosas de esas. Yo flipaba, ¿no? Pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Para un español eso es impensable. ¿Por qué? Porque culturalmente es así. Entonces tú estás en España, tú puedes las cosas buenas que tiene Colombia, que tiene Chile, que tiene Brasil, traerlas para que aquí sean algo bueno. O puedes simplemente intentar juntarte solo con la gente que está en tu... Cada uno tiene que elegir. Pero Dios nos ha llamado ¿a qué? A, independientemente de la cultura que tengas, que seas nación santa. Que los principios bíblicos se cumplan. ¿Sí? Pueblo adquirido por Dios. Es Dios el que nos ha comprado. Con un precio, ya todos lo sabéis, un precio muy caro. ¿Para qué? ¿Para qué nos ha escogido? ¿Para qué ha hecho todo eso? ¿Para qué ha pagado tanto precio? Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas, donde estábamos antes, a su luz admirable. Entonces, si tú estás en la luz, tienes que alumbrar.
Si ha pasado 1 año, 2 años, lo que sea, y tú ves como que no estás dando suficiente fruto, como que algo está pasando, algo está raro, Dios tiene propuestos con cada uno. Yo siempre digo que cada uno tiene que ver cómo está con Dios. Os recomiendo la predicación de Fernando de hoy. Está hablando muy bien. Este tema era así como bueno, al fin de cuentas, este era el tema. Porque como cristianos no podemos quedarnos quedados, ¿sí? Y estaba hablando sobre eso. Estaba compartiendo primera o segunda de Pedro, no me acuerdo ahora. Y está hablando de él. Es que es terrible que los cristianos estén quedados, en vez de estar haciendo lo que Dios nos llamó a hacer. Porque es muy fácil caer en esa tentación de estar en eso. Entonces vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, ¿tú eras pueblo de Dios antes? ¿Tú pertenecías a la herencia del pueblo judío? Porque los judíos tienen la adopción porque son judíos, porque Dios dijo que al final todo Israel será salvo. Entonces hay una promesa especial para ellos. Si tú no eras parte de los judíos, ¿qué dice? Que a los que no erais pueblo, ¿qué? Os hizo pueblo. Pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia. ¿Qué era la misericordia? No recibir lo que merezco. ¿Qué merezco? El infierno, la destrucción, porque toda aquella alma que pecare, esa morirá. La realidad es que no teníamos misericordia, ¿hasta qué? Hasta que Jesucristo vino y por gracia recibimos lo que Él nos da. Y no recibimos por misericordia lo que merecíamos. Entonces, ¿esto es para nosotros o es solo para los que estaban escuchando la primera de Pedro? ¿Es para todos o no? Sí. La primera epístola de Pedro fue escrita para alguien, ¿o no? Uno escribe una carta para alguien. Tú vas al capítulo 1 y dices, a ver si soy yo, a ver si este versículo no es para mí. No, esto no es para mí, esto es para los pastores, ¿sí? Esto es para los líderes, esto es para los que predican, para los que tienen un llamado de parte de Dios. Esto es para todos. Si ves ahí, cuando comienza el capítulo 1, habla de que son los que están en la diáspora. En principio, a los expatriados, a los que no tienen patria. Todos los que estáis aquí, aparte de yo, sois expatriados. Es para vosotros, para mí no. No, está claro que es para todos, porque está hablando de los que están expatriados, no estaban en Judea, que es la zona de los judíos, sino que estaban sobre todo en Asia Menor, ¿sí? Y entonces, un poquito más adelante, explica si es solo para ti o no. ¿Por qué? Porque dice que de lo mismo, que habéis alcanzado misericordia. Creo que es el versículo 2 o 3, que habla de aquellos que han alcanzado misericordia. Entonces, nosotros no éramos pueblo de Dios, no merecíamos estar ahí, no somos de esos expatriados. Pero aquí Pablo empieza a decirle, no, pero esto es para todos aquellos que están siendo influenciados por todos vosotros. Gente que aunque no pertenezca literalmente al pueblo de Dios, es adoptado dentro del pueblo de Dios. Entonces, como cristianos, no tenemos otra razón de ser. Solo vivir para Él. La pregunta es, ¿cómo vivir para Él? ¿Siendo simplemente cristiano? Hace unos días estaba hablando con alguien también sobre este asunto, de qué triste es que cuando tienes que presentarte, yo soy cristiano, sí, eres cristiano, tienes que decir que eres de tal religión, para que la gente te encasille, ¿no? Y sepa cómo tratarte, ¿no? Y es terrible, ¿por qué? Porque es complicado, porque la imagen que se está dando de ciertas religiones, sobre todo de la religión evangélica, algunos evangélicos están dando muy mala prensa. Entonces, ¿cómo hacemos para identificarnos? Pues es complicado, ¿no? Y algo que me llamó la atención esta semana, que en el curso de Sigue a Cristo, alguien preguntaba sobre esto de vivir en el Espíritu o no vivir en el Espíritu. Y qué significa vivir en el Espíritu y qué significa tener pecado o no. Lo que hemos hablado de ser carnales o espirituales. ¿Es muy fácil ser carnal o no? Pregunto. Es el pan de cada día. Todos los días estamos pecando. Y todos los días tenemos que confesar y arrepentirnos. ¿Quién está en comunión con Dios hoy aquí? A ver, que me diga. Que levante la mano el que está en comunión con Dios. ¿Cuál es la única condición que se necesita para estar en comunión con Dios? Buscarle. ¿Sí? Claro. ¿Dónde está eso en la Biblia? No, es un buscarle. Confesar nuestros pecados. Claro, dice que buscar el reino de Dios y su justicia. Le busque y ya está. Claro. No, confesar nuestros pecados. ¿Vale? ¿Basta con buscarle? Para llegar a algo, primero hay que buscarle y después hacer lo que dice la... Y me encontraré. Efectivamente, buscarle, sí, y encontrarle. O sea, porque yo puedo estar buscándole,
y estar tan cegado con mis propias cosas que ni lo tengo delante y no lo veo. ¿Ya te ha pasado alguna vez que estás buscando algo y lo tienes delante y le preguntas a alguien, oye, ¿dónde queda tal cosa? Se te quedan mirando como si tú estás tonto porque está ahí al lado tuyo, ¿sí? Porque lo tienes en la mano. Lo tienes ahí, es que o te puede pasar, o lo llevas colgado, o lo llevas en la cabeza. Eso ya lo he visto más de una vez, que llevan las gafas puestas aquí. ¡Ay, mis gafas, mis gafas! En la cabeza. Sí, es verdad, es verdad. No basta con buscarlo, es necesario encontrarlo. Y para encontrarlo, ¿qué? Hay que decir, como dice Javi, lo que él dice. ¿Y qué dice? Que si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo, como ahora vamos a leer, para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, el estar en comunión es muy sencillo. ¿Pero qué es necesario? Confesar. Confesar. ¿Y ese confesar implica qué? Yo quiero hacer tu voluntad y no mi voluntad. Me pongo de acuerdo con Dios. A lo que tú llamas pecado, yo le llamo pecado. No voy a seguir justificando lo que yo creo o no creo que es pecado. ¿Será que todos pecamos? Está claro, ¿no? Primera de Juan, capítulo 1. Vamos a ver cómo el apóstol Juan, que está bien cercano de Jesús, a ver cómo él lo entendía. Primera de Juan, capítulo 1, versículos 6 al 10. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos. ¿Dónde? Primera de Juan, capítulo 1, versículo 6. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. ¿Hay algún mentiroso aquí? Espero que no. Pero si has dicho mentiras, hasta que sí, te he pillado. Yo también las digo, tranquila, no hay problema. Sí. Todos. Sí. Yo me acuerdo que, siempre cuando me acuerdo de esto, me acuerdo, ¿no? Que en nuestra cultura, tradición, nos enseñan de las mentirijitas blancas, ¿no? ¿Cómo eran? ¿Mentiras blancas? Mentiras piadosas. Mentiras piadosas, ¿no? No, pero eso no es grave, tal, no pasa nada. Pero deja ser un falso testimonio. Y el problema es ese, que hay un libro en la Biblia, deuterocanónico, de otra Biblia, que dice que un ángel le mintió al que está hablando ahí, al protagonista, ¿sí? Y de parte de Dios le mintió. ¿Tú crees que es posible que Dios mienta, aunque sea una mentirita piadosa? Está claro que no. Por eso ese libro fue sacado del canon bíblico. ¿Por qué? Porque pues no, va en contra de uno de los 10 mandamientos. Imagínate que si fuera un mandamiento por ahí perdido, que nadie lo ha visto nunca, bueno, vale, quizá. Pero es que es uno de los 10 mandamientos, no decir falso testimonio. Y entonces está diciendo que si digo que estoy en comunión con Él y todavía estoy en tinieblas, estoy mintiendo. Y el gran problema es que yo me esté autoengañando, como ahora vamos a ver. Yo convencido de que estoy en el Espíritu y que estoy bien. Dice que, y no practicamos la verdad. ¿Qué significa practicar la verdad? ¿Tú qué entiendes por practicar la verdad? Continuamente. ¿Practicar? ¿Qué será practicar? Hacer lo que dice la Biblia. Practicar el tiempo continuo. Estás viviéndolo cada día. No es algo que tú sabes. No es teoría, es una práctica. Es algo práctico que hay que hacerlo, algo físico. Tú puedes salir de la universidad muy preparado, pero no tienes práctica. A la fila del paro. ¿De qué te vale? ¿Sí? Y eso es lo terrible, que lo que cuenta es la práctica. Y aquí dice que el cristiano que está en luz, obviamente dice que practica la verdad. Pero si no está practicando la verdad, significa que no está viviendo lo que dice la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es muy clara en ciertos aspectos, que ahí no podemos justificarla de ninguna parte, de ninguna manera. Y entonces dice que no practicamos la verdad. Dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, estamos hablando de luminares, de estar bien en lo alto, que se nos vea desde lejos, ¿sí? Tenemos comunión unos con otros. ¿Será que yo puedo tener algún hermano en la fe con el que no me trato? No debería. Sí, claro, pero no debería. Pero con el que no me trato porque no quiero ni verlo. Repite la pregunta. ¿Será que es posible que un cristiano, como estamos hablando aquí, dice que, vamos a volver a repetir, si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros? ¿Qué significa comunión? Común, unión.
como estaban los apóstoles, que estaban todos unánimes, juntos, ¿te acuerdas cuando llegó Pentecostés? ¿Yo puedo estar enfadado con alguien hasta el punto que no le hablo? ¿Yo puedo estar cabreado con Berta y no la hablo? Me ha pasado y me pasa muchas veces. ¿Qué hago? Pues al final me reconcilio, pero no puedo dejarlo por los siglos. Dice la Biblia, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Si ella me ha hecho algo, yo puedo estar cabreado. Yo no he cumplido eso muchas veces. Yo he habido días que me ha costado cabreado. ¿Sí? Yo no he cumplido. ¿Sí? Yo me acuerdo cuando estaba haciendo el curso prematrimonial para casarnos, nos hablaban sobre eso. Y yo decía, uy, qué difícil va a ser eso, que yo soy muy resentido. He sido muy resentido. ¿Sí? Y entonces, claro, yo digo, ¿qué dices? Y hasta que yo digiero algo, es complicado. Es complicado. Hay veces que las cosas me quedan dando vueltas y hasta que ya Dios me habla, me trata y tal, y yo, vale, perdono, ya voy, me pongo de acuerdo con la persona. Pero a mí me cuesta. Entonces, cada uno tiene que ver cómo está, porque no voy a exigir a otros que hagan lo que yo no hago. Antes del final del sol, bueno, ya se ha puesto el sol, ya, hasta el día siguiente tenemos tiempo, ¿no? Sí. No, está claro que no. Pero, si yo guardo un enojo contra un hermano en la fe, imagínate que es de la iglesia, todavía peor. Y yo ni le trato, ni le hablo, y dejo que vaya a su bola. ¿Será que eso es comunión? A mí, lo que me preocupa, y lo he dicho del primer día que llegué aquí, el no haber discípulos, y no estar buscando discípulos, no estar con un desespero por tener discípulos. Está claro que Dios los da, y yo sé que todavía Dios no los ha dado, porque quería prepararlos con un mismo sentir, estar todos unánimes, estar todos en comunión para lo que se viene. Yo sé que en la próxima semana va a empezar a llegar gente, pero ¿esta gente quién la va a atender? Yo ni vivo aquí. ¿Cómo hacemos para atender a esta gente? No, pues que vengan a la iglesia y que llenemos la iglesia. ¿Para qué queremos llenar la iglesia? Lo que queremos es ser luz. Y si nosotros no ayudamos a la gente que quiere ser luz, ¿quién la ayuda? ¿Sí me entendéis por dónde voy? Entonces, si yo no estoy en comunión, en este caso con la visión que tenemos en la iglesia, y yo voy a mi bola, yo tengo mi manera de entender las cosas, estoy en comunión. Dice el versículo siguiente, tenemos comunión con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y este versículo, cuando el apóstol Juan lo estaba escribiendo, yo imagino que es tan sencillo. ¿Por qué? Porque el autoengaño es muy fuerte. Y uno se cree que está bien. Y uno justifica sus pecados. ¿Tú nunca has justificado tu pecado? ¿Tú lo has justificado alguna vez? ¿Tú también? Estoy con la regla. Eso me suena, ¿no? Las mujeres tienen una disculpa perfecta, ¿no? Como estoy con la regla. Sí, entonces hay que, pobrecita, hay que... Sí. Todos hacemos esto, infelizmente, porque el autoengaño es terrible, porque llega un momento en que hasta tú mismo te lo crees. Tú mismo te lo crees. Y yo siempre hablo de política, pero es que veo tantas cosas por ahí raras que me da de todo. ¿Por qué? Porque el gran problema es que esas cosas entran al pueblo de Dios, que es llamado a ser un pueblo santo. Imagínate. Y así estamos. ¿Alguna vez has tenido rechazo por alguien? ¿Has tenido rechazo? ¿Y cómo reaccionaste ante ese rechazo? Ay, qué guay, menos mal que tengo el amor de Dios, que Dios me ama y que lo que me está diciendo esta persona no me afecta nada. ¿Ya te ha pasado alguna vez? ¿O has tenido una rabia ahí? El rechazo lo hemos sufrido todos. ¿Por qué? Porque todos necesitamos ser amados. Entonces, cuando tú no recibes amor, ¿sí?, el rechazo es muy fuerte. Sobre todo para los niños es muy complicado porque los niños quedan muy marcados por esas cosas. Hoy le preguntaba a Michelle que qué se acordaba de mí de estos últimos años. ¡Ay, qué horrible! ¡Ay, qué horrible! ¡Qué terrible! ¿Sí? ¿Por qué? Porque son cosas que marcan a los niños. Entonces, cuando hablamos de la educación de género que están hoy en día de moda, es tan terrible porque los niños están esperando un ejemplo. Y el ejemplo que tú des es lo que va a quedar, más que tus palabras. Y como de la misma manera tenemos que ser luz para los hijos, es para la sociedad en la que estamos. Entonces es muy fuerte. ¿Por qué? Porque eso va a afectarles. Y Dios un día nos va a pedir cuentas de cómo lo hicimos. A cada uno. Cómo hicimos lo que teníamos que hacer. ¿Alguna vez tuviste inseguridad?
¿Te sentiste inseguro para alguna cosa? No, yo no lo hago. No estoy preparado. No, todavía no. Hombre, todos los que estáis aquí en principio, pues el hecho de haber salido de vuestra tierra ya implica cierta coraje, valentía y ánimo para haber salido, ¿no? Pero esas situaciones de inseguridad ¿será que son contrarias a lo que dice la palabra de Dios? Todos sentimos inseguridades en ciertos aspectos de nuestra vida. Pero ¿qué ocurre cuando tú esa inseguridad la utilizas para camuflar un pecado más escondido? Y no haces lo que Dios te llama a hacer. ¿Sí me explico? El autoengaño es muy terrible. O por ejemplo, cuando hablamos de la indecisión, de mejor me quedo quieto esperando a que alguien decida por mí, o a que Dios provea, o a que las cosas ocurran, y cuando ocurran, entonces pues ya vamos haciendo. No, Dios nos llamó a actuar. No nos ha dado espíritu de temor, sino de poder. ¿Cómo es el versículo? De amor y de dominio. Amor, poder y dominio propio. Tú tienes que dominar tu propia vida, tener autocontrol, saber hacer lo que tú quieres hacer y hacerlo. Entonces, si yo estoy dejándome llevar por cualquier pecadito y no estoy haciendo lo que Dios me llama, pues el temor, ¿alguien ha tenido temor alguna vez? El temor te paraliza. ¿Sí? ¿Alguien ha sido celoso de su mujer o de su marido? Eso es temor, tú no. Más te vale. Eso es temor. ¡Ay! ¿Y si él se va con otra? ¡Ah! Ese temor está ahí. ¿Cómo se lucha contra él? Cuando yo empiezo a tener fe, creo. Lo contrario de la fe, ¿qué es? Temor. ¿Os acordáis de Job? ¿Qué se temía Job? Justo lo que él se temía le sobrevino. Y eso es terrible, ¿por qué? Porque ese temor te agarra, te amarra y te lleva a vivir, pues, por ejemplo, como en el caso de Job, que él todos los días hacía sacrificios por sus hijos. Todos los días. ¿Cuántos hijos tenía? 14 o algo así. No, 10. 7. Claro. ¿Cuándo hacía sacrificios por los hombres? Todos los días, uno diario. ¿Y qué decía? No vaya a ser que mis hijos, que están con las hijas, porque hacían fiestas todos los días ellos hacían fiestas y le hacían sacrificios. Todos los días. Y ese temor, porque ellos, quién sabe qué andaban haciendo con las hermanas, todos los días, sí, quién sabe qué andaban haciendo, él estaba preocupado por eso. Y eso fue lo que le llevó a ¿qué? A ver toda la historia que conocemos. Pero Dios lo permitió con un propósito, para poder que él venciera su temor y conseguir ir adelante. Entonces nosotros tenemos que ver cuáles son los pecaditos que están en nuestra vida y que me hacen creer que yo estoy en comunión con Dios y todo está bien y tal, pero quizá no estoy tan en comunión con Dios si no estoy practicando la verdad. ¿Para qué sirve el ayuno? Para que Dios te muestre en qué no estás practicando la verdad. Tú comienzas a leer la Biblia y Dios comienza a hablarte y tú, me he despistado, no hice tal cosa. Tal cosa que acabo de leer en el tema de hoy, como estaba hablando de un rato Domi, me llamó la atención. Dios, cuando tú estás en esa actitud, comienza a mostrarte y a liberarte. ¿La cobardía es pecado? Dice que uno de los que fueron lanzados al lago de fuego, el primer pecado que aparece ahí, cobardes. ¡Oh! ¡Qué fuerte!, ¿no? Yo flipaba, yo cuando leí ese versículo la primera vez, yo quedé alucinado. La semana pasada yo estaba hablando sobre el retiro, ¿no? Y yo decía eso, ¿no? Que si crees que estás bien, que no tienes pecado, entonces no vayas al retiro. Pero también decía, ¿no? Que cuanto más creas que no tienes que ir, más tienes que ir. ¿Por qué? Porque si Satanás te está diciendo que todo está bien, que no hay ningún problema, mal rollo. No estoy diciendo que vayas al retiro, los que todavía no estáis definidos o no podéis o lo que sea. Pero la cosa es, ¿yo por qué no estoy a nivel general en mi vida viviendo ciertas cosas que Dios quiere para mí? ¿No será que en el fondo yo estoy como autoprotegiéndome, autoguardándome y yo mismo me autoconvenzo? Seguimos en el versículo 9, que ya conocemos. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso. Y su palabra, vuelve y dice, lo de practicar la palabra, y su palabra no está en nosotros. Si su palabra no está en nosotros, ¿cómo voy a practicarla?
En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Si yo no estoy guardando la palabra, ¿cómo voy a practicarla? Es así de fácil y así de sencillo. Porque Dios, el Espíritu Santo, Dios te va a mostrar dónde tienes que estar caminando. Pero si en algún punto de tu vida has sido totalmente cegado, tú crees que estás bien. Pero, entonces, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso. Su palabra no está en nosotros. Todos pecamos, eso sí es verdad, ¿no? ¿Y conscientemente tú has pecado alguna vez? Lo decía el otro día en casa de Domi, en tu casa fue, ¿no? ¿Sí? Y para vergüenza mía lo digo, porque es verdad, yo muchas veces, yo sabiendo que está incorrecto, lo he hecho. Yo me acuerdo cuando yo me convertí, yo estaba cabreado con Dios por ciertas cosas y yo me puse a pecar para fastidiar a Dios, ¿no? ¿Sí? Yo era bastante inmaduro en aquel tiempo, ¿no? Aunque sabía Biblia, pero yo era muy inmaduro. Entonces yo, como Dios no me respondía en 3 cosas que le había dicho, entonces yo como que quería, pues ahora te voy a hacer de rabiar. Y yo me puse en un plan así un poco como de pataleta, como para ver si así me hace caso. Y me acuerdo que fue llegar a donde dice la Mili en Vigo, y gente que no me conocía, porque yo estaba en la vida cristiana, yo estuve a partir del 88, eso sería alrededor del 92 o así, más o menos. Y claro, yo cuando volví a Vigo para ver a mis antiguos colegas de la Mili y tal, los que quedaban por allí y tal, lo último que me esperaba es que alguno supiera que en los últimos años yo me había convertido. Y la primera persona con la que me encuentro me dice: ¡ay, Roberto, que me he enterado que estás sirviendo a Dios y que buscas a Dios y que amas a Dios! Yo me quedé como: ¿y esta cómo lo sabe? Dios sabe cómo hace las cosas. Y aunque tú te intentes ir a Tarsis para esconderte de lo que Dios te ha llamado a hacer, Dios te pone lo que tiene que ponerte. Una ballena, o esta persona que no era ballena, pero... Te vomita. Así, como decirte, que no te puedes escapar. Y es que vayas donde te vayas, no te vas a escapar. O sea, fue Dios diciéndomelo de manera tan clara, y yo flipaba, ¿no? ¿Llegas a la buena o vomitado? Sí, como decía Berta el otro día, ¿no? Sí. O llegas o llegas. ¿Por qué? Porque Dios te va a llevar. Entonces fue tan tremendo porque yo ahí decidí rendirme. Bueno, venga, Dios, vale, pues no sigo. Porque ¿de qué me vale? Si de todas formas, contra ti yo no puedo vencerte. No voy a convencerte. ¿Sí? Otro día contaré el resto de la historia, de cómo al final Dios respondió a las 3 cosas, no como yo esperaba, pero la respondió, ¿no? Vamos ahora a pasar la página y vamos para 1 de Juan, capítulo 3. Tres, 6, del 6 al 10. Todo aquel que permanece en él no peca. ¿Qué está diciendo aquí? No está hablando de que yo reciba a Cristo y que yo voy a la iglesia. Está hablando de permanecer en Él. Permanecer en Él es estar en Él, haciendo lo que Él quiere que yo haga. Él es mi dueño, mi amo, mi Señor. Yo le obedezco en todo lo que Él quiere. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe, ni siquiera tú mismo, ¿sí? El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Aquí está hablando de la palabra clave para entender: practicar el pecado. ¿Te acuerdas que antes hablaba de practicar la verdad? Aquí está hablando de practicar el pecado, que es lo contrario. Dios nos llama a que practiquemos algo. Y tú tienes que definir qué quieres practicar, porque o estás con Él o estás contra Él. Eso de estar en el medio, así en plan neutro, yo soy como Suiza, en neutro, ¿sí? Pues no da. En la vida espiritual o estás con Dios o estás contra Dios. Y no hay términos medios. Y el gran problema es cuando uno lo convence, no, yo me voy a quedar en la retaguardia, tal, y aquí Satanás no me toca. Uy, te va a dar todas en un carrillo. ¿Por qué? Porque él sabe cómo hacer daño. Y lo más terrible es cuando tú crees que estás bien. Y puede ser que estés totalmente acabado, ¿no? Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Esta es la clave.
No es que no peques, es no practica el pecado. ¿Cuál es nuestro objetivo? Que cada día vayamos siendo perfeccionados, que con nuestro corazón, que nuestra alma se vaya pareciendo más a la de Jesús. Ese es el objetivo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. ¿Por qué? Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, no puede practicar el pecado, no te va a salir. El Espíritu Santo no te va a dejar tranquilo, no te va a dejar tranquilo. Si realmente has nacido de Dios, si la simiente de Dios está en ti. Y ese es el problema, que Satanás sabe cómo engañar, y yo cuando oigo ciertas herejías corriendo por el mundo de gente que se llama cristiana, yo digo, pero a ver, ¿pero cómo es posible? ¿Cómo es posible? Y la pregunta es, ¿sí será que la simiente de Dios está? Porque si tuviera la simiente de Dios, el Espíritu Santo a mí no me deja. No sé si a ti te deja, pero cuando yo peco enseguida me va diciendo, por ahí no es, por ahí no es. Y cada uno tiene su manera de detectar. Porque yo, aunque esté intentando autoengañarme, a mí me dice el Espíritu Santo. ¿A ti te dice o no te dice? ¿Te dice? Sí. ¿A Ramona le dice? ¿A ti te dice el Espíritu Santo cuando estás fuera de onda? ¿A ti también te dice? ¿A Luis Fernando también? ¿A ti también? Ah, vale, sí. Entonces no soy yo solo, menos mal. ¿Sí? O sea, porque Dios nos conoce y Dios sabe en qué códigos tiene que hablarnos, porque a nosotros nos lo dice igual. No todos nos dice igual, a cada uno es diferente. Eso sí, luego si te quieres resistir o no ya es cosa tuya, porque tú tienes una relación tan personal con Dios que Dios no te va a obligar a nada. No te va a obligar a nada. El problema va a estar en ¿qué? Las consecuencias de tu pecado. Porque está claro que Dios te perdona, ¿o no? Si tú confiesas tu pecado, Dios te perdona. Pero, ¿y las consecuencias de tu pecado? ¿Dios te las perdona? En su misericordia podría hasta evitarte algunas. Pero está claro que tú robas. Yo voy a robar. Como Dios me perdona, vale, roba. Dios te perdona. Ay, Dios no tenía que haber robado y tal. Si te pilla la poli, va a tener que pagar, mínimo. Y no hablamos de prisión. ¿Por qué? Porque las consecuencias Dios no te las va a quitar. Entonces, a nivel espiritual hay muchas consecuencias cuando yo permito un pecadito y no me convierto a Dios como Dios quiere que lo haga. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Esto me hizo acordarme de aquel pasaje de Juan capítulo 8, cuando dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Y eso se lo dijo a quién? A aquellos judíos que habían creído en Jesús, pero que de creyentes tenían bien poco. ¿Por qué? Porque no. Jesús que les dice al final, hijos del diablo. Vosotros sois de vuestro padre, el diablo. Entonces, conocer a Cristo no es solo tener un conocimiento intelectual, es practicar lo que Él quiere que practiquemos. Entonces dice, todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, ¿cómo dice? No es de Dios. Qué terrible. ¿Tenemos alguna disculpa para odiar? Bueno, para no amar a un hermano. Que tú sepas que es hermano. Sí, hombre, si tú crees que quizá no es ni hermano, quizá ni ha recibido a Cristo y está simplemente fingiendo, es un lobo vestido de cordero, bueno, vale, pues no es tu hermano. Pero si tú sabes que esa persona es creyente, te ha mostrado que es creyente, pero por lo que sea tú no estás de acuerdo con él, ¿tienes algún derecho para no estar en comunión con él? Dice que el que no ama a su hermano no es de Dios. Entonces, ¿qué ocurre si yo practico un pecado? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Que me convierto en qué? En un fariseo, un hipócrita, donde aparentemente estoy haciendo las cosas correctamente, pero quizá no estoy en la sintonía que Dios quiere. ¿Y la gente se da cuenta o no? ¿La gente te pilla? Ese es el problema. ¿Qué? Huele a carne. Huele a carne putrefacta. Huele al sofá. ¿Por qué Dios nos ha puesto en la iglesia? Para que tú consigas salir de ese pecadito tuyo. Os he hablado del pecado, la mascota de pecado que tienes en tu casa, ¿no? Que es tuya, la tienes tú, que la das de comer y que la alimentas y que la cuidas
pero que también te hace caquitas de vez en cuando, ¿no? Si tú no consigues deshacerte de este pecado, ¿qué tienes que hacer? No intentar cubrirlo. Dios nos ha puesto en la iglesia, ¿para qué? Para ayudarnos. Por eso tenemos pastores. Por eso estamos hablando del mentoreo. Por eso hablamos del retiro. Porque yo sé que la lucha es espiritual. Y en el retiro lo que Dios hace es tratar con nosotros espiritualmente. ¿Quién decía? Creo que era Tito el que decía que tenía que ir al retiro por algo, ¿no? ¿Sí? Es tremendo. O sea, ¿por qué? Porque es bueno de vez en cuando uno replantearse muchas cosas. Y volver a ver cosas que pueden ser muy básicas, pero que nunca me reparé en ellas. Hoy Michelle se ha dado cuenta que no conocía mi testimonio de cómo yo recibí a Cristo en un ascensor. Hoy se lo conté, ¿sí? Entonces, no lo sabía. Entonces, bueno, hay cosas que Dios no te dice en el día A, te lo va a decir en el día C. ¿Por qué? Porque Dios sabe lo que está haciendo. Pero yo tengo que estar con esa sintonía, bueno, Dios, ¿qué quieres hacer? Tenemos aquí el ayuno ahora. Qué oportunidad tan grande para que Dios haga milagros. Entonces, oportunidades tenemos. Nosotros decidimos si queremos, yo estoy bien como estoy. O voy a hacer lo que Dios quiere que yo haga. Yo quiero lanzarme. Y ese es el desafío, para no quedarnos calladitos. ¿A dónde Dios nos quiere llevar? ¿Cuál es el objetivo? Yo esta semana lo terminé de entender, pues estuvimos hablando de la libertad en Cristo. ¿Qué significa eso, la libertad en Cristo? Que si todo vale, si el libertinaje vale. Porque me quedó sonando cuando Gabriela, en Monederos, Gabriela, la misionera que tenemos en Turquía, ¿sí? Estaba hablando de que los musulmanes nos ven como libertinos, donde todo vale. Y hace un rato estaba mirando las fotos de Aranjuez antes y ves a las señoras todas de negro, con esos trajes largos. Sí las has visto esas fotos, ¿no? Sí. Antes las señoras ni enseñaban ni los tobillos, ¿sí? Hoy en día, ¿cómo andamos, no? Entonces, si alguien de esa época llegara hoy en día, ¿qué pensaría? Uy, sería terrible, ¿no? Quedar... ¡Ah! Sí. ¡Oh! Uy, qué fuerte, ¿no? Y entonces, la visión que ven los musulmanes de los cristianos es que, ellos pueden hacer de todo, y hacen de todo. Y lo que hacen es corromper, y la moral, y no sé qué. Y es terrible porque, infelizmente, esa es la imagen que estamos dando. Y como evangélicos, ¿será que estamos dando esa misma imagen? Nos ven como, todo vale. O nos ven diferentes. Ese es el desafío, porque Dios nos quiere llevar para allá, a que la gente vea. Que para eso hay que hacer ¿qué? Hay que pagar el precio de ponerte arriba. Una luz no se coloca para ponerla debajo de la mesa. ¿Se coloca dónde? Bien alto, para que alumbre. Entonces, yo sí quiero alumbrar. No, mejor no me pongo en alto porque el día que no estoy encendido, ¿qué hago? ¿Qué haces el día que no estás encendido? Tú imagínate, tú un día decís, bueno, Dios, yo quiero ser luz, ponme donde quieras. Y Dios te pone, ¡cha! Y ese día estás carnal y estás cabreado, no has peleado con tu mujer o cualquier cosa. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Ya te has planteado eso alguna vez? ¿Cuál sería tu reacción? Si todo el mundo está mirándote, así tipo como Roberto en este momento el pastor, y todos ahí pendientes, a ver, y a Roberto se nota que está más carnal y más cabreado y tal. ¿Tú qué haces? ¿Cómo reaccionarías? Ese es el desafío, porque somos humanos. No tienes que andar mostrando una santidad que no tienes. E infelizmente nuestra cultura evangélica nos ha dicho que no, que tenemos que ser perfectos. Que todo tiene que estar bien, que la gente tiene que verte siempre sonriendo. ¿Sí? ¿Y qué pasa cuando no quieres sonreír? ¿Tienes que ser hipócrita y seguir sonriendo? Yo particularmente no sé. A mí se me nota a la legua cuando estoy mal. ¿Sí? Cuando estoy cabreado. Se me nota de lejos. ¿A que sí, Berta? Sí. Pero es que Dios no nos ha llamado a ser perfectos. Dios nos ha llamado ¿a qué? A hacer su voluntad. Me acuerdo que en el Sigue a Cristo estuvimos hablando, eso fue Dios que me lo mostró. En ese momento estábamos hablando del Sigue a Cristo, hablando del pecado, de si como cristianos podemos pecar y que Dios piensa y todas esas cosas. Y salió el caso de, imagínate que David estuviera hoy en día aquí entre nosotros. En tu iglesia, el rey David. ¿Tú estarías en comunión con él? ¡Ah! Si ha matado al otro para acostarse con ella, ¡ay! Y tiene sangre en las manos, mira todo lo que ha matado.
¿Tú lo aceptarías como hermano en tu congregación o fuera, fuera? ¿Lo dejarías entrar a tu casa? Qué fuerte, ¿no? Pero era un hombre que era conforme al corazón de Dios. ¿Por qué? Porque no andaba guardando imagen con nadie. Era lo que era. Y si algo está faltando hoy en día en el mundo, es gente genuina. Que sea lo que es. Que no diga una cosa y que practique otra. Que yo digo tal asunto, sí, porque no sé qué, no sé cuántos, y todo el mundo me está viendo qué estoy diciendo. Y la famosa hemeroteca, ¿no? Que hablan tanto los periódicos, ¿no? Le graban. Y luego, 2 días después, diciendo lo contrario. Qué terrible, ¿no? Qué terrible. Yo estoy convencido que la gente cambia, evoluciona y tiene sus cosas. Pero hay cosas donde... ¡Ay! Y es así donde, si tú practicas la palabra, practicas la verdad, siempre vas a ser el mismo. ¿Por qué? Porque no vas a cambiar, dependiendo de con quién esté o qué estoy haciendo. Deberías ser el mismo. Y es allí donde Dios nos quiere. Que tú seas el mismo, estés donde estés. 1 Corintios 4. Primera de Corintios 4, del 1 al 5. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. ¿Qué significa eso? A ver, esos 2 versículos. ¿Tú eres administrador de los misterios de Cristo? ¿Tú eres servidor de Cristo? Pero es necesario que el administrador sea fiel. ¿Qué es un administrador fiel? Algo que no es suyo, se lo ponen para que lo administre. Y ese administrador fiel es aquel que cuando le piden cuentas de su mayordomía, de la administración de lo que ha hecho, él puede presentar todas las cuentas y todo perfecto. No hay cosas escondidas. Tú imagínate que alguien tiene que irse y te deja su casa. Ay, me tengo que ir a mi tierra y tal, te dejo mi casa para que la administres. Y tienes que estar pendiente de que no se caiga el techo, de que se apague la luz, de todas las cosas de la casa normal. Y resulta que cuando tú llegas, ves que están metidos los ocupas, que tienes una deuda en el banco, cualquier cosa de ese estilo. ¿La persona que dejaste a cargo fue administrador fiel? No. Está claro que no. Si Dios te ha administrado para que tú tengas discípulos, para que tú sirvas a Cristo en lo que Él quiere que hagas, cuando Él te pida cuentas de tu mayordomía, ¿qué le vas a decir? Porque todos vamos a tener que responder delante de aquel que nos dio las cosas para que respondiéramos por ellas. Tu dinero, el 100% del dinero que tú recibes todos los meses, eso es tuyo, para que tú lo administres. ¿Tú qué tienes que hacer con ese dinero que Dios te da? Administrarlo para vivir, para repartir, para lo que haga falta. Pero es Dios el que te va a pedir cuenta de ti. ¿Qué estás haciendo con tu tiempo? Con tu vida. ¿Cuántos años tienes? ¿10? ¿15? ¿20? Hoy Ramona cumplió otro más. ¿Sí? ¿Estamos administrando bien nuestra vida? ¿O estamos desperdiciando la vida? Qué triste es que trabajemos para vivir o vivamos para trabajar. En esta sociedad es tan fácil caer en ese enredo. Yo me obligo a no trabajar los domingos, porque yo pues estoy trabajando con el ordenador y digo, no, el domingo ni toco el ordenador para entrar a la publicidad de Google, nada, ni caso. ¿Por qué? Porque es que la tentación es esa. Uy, esta semana no conseguí las horas que tenía que haber hecho. Uy, ¿y a quién le voy a hacer caso? ¿A Google o a Dios? Bueno, pues prefiero hacerle caso a Dios. ¿Sí entendemos? Estoy hablando de ejemplos míos para que entendáis, ¿no? ¿Por qué? Porque yo tengo que darle cuentas a Dios. Y una de las cosas que Dios cuida es eso, que tú guardes un día de reposo. Que un día tú dices, quieto, este día tranquilo, este día no hay trabajo, este día no estoy buscando a ver cuánto gano. Y qué terrible que cristianos que tú conoces, o quizá tú incluso lo has hecho alguna vez, dejarte llevar por esa corriente de les espero porque hay que pagar el alquiler. Qué terrible cuando Dios te está probando y tu administración no es hallada
fiel. Sigue el siguiente versículo. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros. Aquí Pablo está hablando un poco, así que un poco fuerte, ¿no? Imagínate. Esta es la libertad en Cristo de la que estamos hablando. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros. Dice, o por tribunal humano. Y ni aun yo me juzgo a mí mismo. Tú imagínate qué libertad tenía Pablo, ¿no? Me importa un pito lo que digáis vosotros, o un tribunal humano, o incluso lo que yo digo. Esa es la libertad a la que Dios nos está llamando. Una libertad donde tú eres libre. No tienes que andar guardando imagen delante de nadie, sino que tú eres genuino. Eso es lo que Dios está buscando. Yo cuando veo al rey David, digo, ¿pero cómo es posible? Lo único que tenía eso, que era genuino. No andaba guardando imagen. Cuando se le pillaba y no se ponía a intentar esconderse. No se lo digáis a nadie. Voy a matar al profeta para que no se lo diga a nadie. No. Adelante. Y ese desafío es el que Dios está lanzándonos a nosotros, de vivir esa libertad, donde yo sea tan libre que no esté camuflando pecados, porque ni yo mismo me estoy juzgando, ni yo mismo me juzgo, imagínate, porque el que está engañando está jugando a sí mismo, porque si tú sabes que estás haciendo las cosas mal, tú lo sabes claramente, el profeta ya te lo ha dicho, ¿sí? Pero es que ni por vosotros ni por tribunal humano. Dice, porque aunque de nada tengo mala conciencia. Incluso ni por la conciencia se deja guiar, dice, no por eso soy justificado. Ni siquiera porque su conciencia no le acusaba. Ni tribunal humano, ni cristianos en la iglesia, ni él mismo, ni su conciencia. Pero dice que aún no por eso soy justificado. Y aquí da la clave. Pero el que me juzga es el Señor. Él es el que sabe todas las cosas. Y ahí sí no hay tu tía. ¿Quién es el que te juzga? No es el pastor, no son el resto de los hermanos, no son tribunales humanos. Es Dios al que tenemos que darle cuenta. Y es lo que hoy en día ha perdido la sociedad, ese temor de Dios. ¿Por qué? Como Dios no existe, pues vamos a hacer lo que nos dé la gana. No hay ese respeto. Y la gente, yo he visto mucha gente hoy en día, sobre todo estas tendencias jóvenes de anárquicas y demás, donde todo vale. ¿Por qué? Como no hay autoridad, todo vale. Ellos no se dejan juzgar por nadie. Estaba hablando con el de las fotocopias allá en mi barrio, en relación a un ocupa, que pasa por ahí con los perros sueltos, perros cazándose por todos lados, porque es un desastre. ¿Y qué hacemos con esta gente? Porque esta gente no tiene temor de Dios, ni de la justicia, ni de nada. ¿Cómo hacemos? Y es terrible porque esa tendencia va a ir creciendo, cada vez va a haber más. Y como cristianos, ¿estamos en esa misma sintonía? ¿O realmente si hay un respeto a Dios donde cuando el Espíritu Santo me dice algo, cuidadito, y hago todo lo posible, todo lo que está en mi mano, todo lo que Él ha puesto delante de mí para corregirlo? Porque ese es el desafío. Y sigue diciendo, así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Conclusión, que aunque tengas un pecado, eso es problema tuyo con Dios. No tienes que demostrarle nada a Roberto. Tienes que hacer lo que Dios te dice que hagas. Porque al que tienes que darle cuentas es a Dios. No te dejes acusar por el enemigo, poner un dedo con cualquier pecado. Ni siquiera de tu propia conciencia que te redarguye. Sino que busca a Dios, como decía Javi. Pero para que le encuentres. Bueno, Dios, ¿cómo hago para salir de esa cosa que me estorba? Porque estorba. Si no te deja libre, estorba. Y es lo que Dios nos está llamando. A una dimensión donde el cristianismo sea algo que se vive, que se practica, que es real, que no es solo teórico. Eso es lo que Dios quiere hacer. Como administradores, ¿vamos a ser fieles? Pues cada uno es el que tiene que dar cuentas al jefe.
¿Vale? Vamos a orar. Padre de los cielos, te doy muchas gracias. Te doy muchas gracias porque, aunque todo me es lícito, no todo conviene. Porque es muy fácil dejarme enredar por cosas que aparentemente yo puedo hacer, que no tengo ningún problema. Pero es muy fácil caer en el autoengaño, en justificar pecados. Pero eso sí, todos los que estamos aquí sabemos que el Espíritu Santo habla con cada uno. Y es donde tiene que estar nuestra tranquilidad y nuestra seguridad. Donde es a ti al que te damos cuentas. Permítenos, Señor, tener ese objetivo de que ni yo mismo me juzgue a mí mismo. Que yo no esté preocupado por lo que otros piensan de mí. El sentirme rechazado por otros. Que yo pueda ser libre para ser quien tú quieres que yo sea. Y que no pierda de vista que mi llamado es a cada día parecerme más a Jesucristo. Pero entendiendo que el día que tú te manifiestes, el día que tú vuelvas, ese día serán reveladas todas las cosas. Que la libertad que Dios te ha dado sea usada para que tú puedas hacer lo que sabes que tienes que hacer. Que ya Dios te ha dicho. Y que tengas muy en poco lo que otros puedan decir. Que tú estés convencido en tu propia opinión. Que sepas lo que estás haciendo, porque ya Dios te lo ha confirmado. No porque tú eres terco y porque tú sabes lo que quieres hacer, sino porque ya Dios te dijo, tranquilo, que yo estoy en el control de esto. Yo sé lo que estoy haciendo. Yo te doy gracias, Dios, porque tú nos llamas a vivir una dimensión diferente. No una dimensión religiosa de preocupados a ver qué van a decir, qué van a pensar. Permítenos ser genuinos, sirviéndote a ti, imitando al rey David, no en las obras, pero sí en un corazón. En un corazón que a ti te agradaba. Guárdanos del falso concepto religioso. Guárdanos de querer hacer las cosas para que otros nos vean. Y permítenos entrar en la sintonía correcta. Para que tu palabra corra y sea glorificada a través de nuestras vidas. Que cuando la gente vea nuestra luz, la luz que tú has puesto en nosotros, que realmente digan, wow, aquí está Dios. Padre, anhelamos ser luz aquí en Aranjuez. Yo te doy gracias por lo que estás haciendo y por lo que harás. Guárdanos de hacer las cosas guiados por nuestro propio consejo. Y permítenos hacer solo lo que a ti te agrada, tu voluntad. Y en todas aquellas cosas que cometeremos errores, que seguro que cometemos muchos, permite, Señor, que aún así tu palabra sea glorificada. Y que muchos puedan llegar a conocerte y a entenderte a ti. Y que vivan la libertad a la que tú nos estás llamando. Te damos muchas gracias, Dios, por lo que estás haciendo, porque tú eres fiel y tú cumplirás. Y como decía la canción que compartía Michelle, tú harás sendas y abrirás caminos donde no lo haya, porque tú vas a hacer y cumplir tu voluntad. En el nombre de Jesús.